tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos del curso de energías renovables que estamos llevando de manera virtual, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, quien me honra en tener la oportunidad de compartir algo de conocimientos en esta temática que cada vez toma más importancia dentro del mundo energético. Antes de comenzar, quisiera saber por el chat, ¿me podrían dar una confirmación de calidad del audio, ya que que les hablo fuera del país para verificar que todo esté bien? Bien, comenzamos. Hoy les hablo desde Cuernavaca, México, asistiendo a un congreso relacionado a ingeniería mecatrónica, energías renovables y todas esas cosas fascinantes del mundo energético actual, del mundo de la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, control y todas esas cosas. Y curiosamente, bueno, tenemos ahora la segunda parte de lo que es los sistemas de energía eólica, que vamos a hablar durante la sesión del día de hoy. Hoy día hablaremos en referencia a lo que es el control de velocidad para máxima potencia, la potencia contenida en el viento, cuánto es la potencia contenida en el viento, estimaciones simples de la energía de la turbina de viento que puede producir, algunos cálculos específicos de rendimiento a los generadores, algo de economía de las turbinas de viento. En esto de economía, voy a ser sincero que no es un tema que lo manejo muy bien, sin embargo, he procurado eh, conseguir material que pueda ser interesante para todos. Hay dos partes importantes dentro del desarrollo de toda rama. Uno puede ser, bueno, en sí hay varias partes, ¿no? Está la parte técnica, que uno busca saber cómo funciona bien,
cómo hacer funcionar bien. Está la parte de ciencias básicas, es entender por qué es que funciona así, aterrizando obviamente en cosas bastante matemáticas y físicas, digamos. Está la parte de economía, para aquellos que se encargan ya de hacer los proyectados de implementación, negocios, inversiones y esas cosas, y obviamente eso todo es un gran campo, un mundo que tiene sus dimes y diretes. Eh, la cuestión normativa es otra rama, y lo que es el impacto ambiental, que es la última parte que vamos a tratar el día de hoy. Algo que les quería comentar a este inicio es que en el rubro de energías renovables, de turbinas eólicas, si consideramos, entiendo que la mayoría son de Perú. En nuestro país tenemos algunas centrales eólicas. El ministerio obviamente trata de promocionar lo poco mucho que ha hecho dentro del país, digamos, ¿no? Frente a otros países estamos, digamos, un poco bastante atrasados en lo que es la implementación de energías renovables. Pero no es que tengamos que tener turbinas y comprar turbinas e implementarlas. Otros países hacen parte de esas turbinas, hacen, aunque sea los soportes, el mantenimiento, crean acuerdos con las empresas que van a implementar para que participen sus universidades, sus empresarios, llegan startups a partir de eso. O sea, se creen empresas que al final va a crear una economía local en torno a estas nuevas tecnologías que vienen de afuera. En el país no tenemos esa referencia desde el punto de vista de la construcción y fabricación. Simplemente se compra, se invierte dinero que va a otro país para que venga tecnología que al final se impone y no hay la transferencia y conocimiento del caso. Entonces eso perjudica bastante a la creación de nuevas capacidades humanas, profesionales, y también a las empresas que podrían crearse a partir de estos negocios de alta tecnología, y como son de alta tecnología, pues eso les puede aportar mayor valor agregado, o a partir de esta experiencia pueden ir a crecer más. En el otro rubro, que es el netamente profesional, el de conocimiento, alguien dice que la suerte es igual a conocimiento más oportunidad. Muchas veces, y es usual encontrar a muchas personas que si es algo que no es rentable, no lo hago. Si es que es algo que no se va a construir, tampoco lo hago. Si es que es algo por el que no me van a pagar, tampoco lo hago. Y sin embargo, son oportunidades que a veces se crean por circunstancias de la vida, digamos, y que a veces la misma vida en su sabiduría te pone esa oportunidad para que lo puedas aprovechar, quizás en un momento, en una situación como la que, hey, dedícate a esto, que más adelante veremos cómo nos va. Pueden surgir factores del índole económico o familiar que precipite a que uno se dedique a determinadas cosas, pero hay muchas cosas que de pronto, como las energías renovables, buscan personas que se interesen, y obviamente están haciendo su trabajo de oficina, están haciendo sus consultorías o trabajando para el Estado, pero el ánimo que les quiero indicar es que cada una de estas temáticas muy específicas, de repente alguna de ellas que les esté gustando, vayan ahondando, conociéndolo mejor, preparándose, preparándose bastante bien, porque las oportunidades se presentan, y cuando la oportunidad se presenta y uno está preparado, pues es buena suerte, y uno va a estar a la altura del caso para aprovechar eso, para aprovechar eso. Eso siempre y cuando, pues, es lo usual, lo normal, lo corriente, sin padrinos, sin esas cosas que de repente no son adecuadas, digamos. Bueno, si el que tiene como dicen, el que tiene padrino se bautiza por dos veces, pero quienes son en sí puro punche, conocimiento y estudio, apuesten por el tema que les gusta, y poco a poco,
expláyanse, difundan su conocimiento, hay congresos, hay las redes sociales, los libros están al alcance, hay muchas cosas que ahora es bastante fácil, como que no hubieran sido posibles pensar en la época que estábamos estudiando, que tanta facilidad habría ahora para aprender cualquier cosa. Entonces, habíamos visto que las turbinas eran unos elementos mecánicos que se disponen, unos sistemas, un conjunto de muchos componentes que se colocan frente al viento para poder capturar, para poder extraer parte de la energía que tiene esa masa de aire en movimiento y convertirla en movimiento mecánico y luego en energía eléctrica. No lo puede capturar todo, hay un límite de Bells teórico sobre el cual toda la industria eólica procura ir acercándose poco a poco. Asimismo, vimos muchos diseños, bueno, hay en sí infinidad de diseños que se crean, se desarrollan, se proponen dentro de los diferentes tipos de las turbinas, que son aquellas de eje horizontal, y dentro de las de eje horizontal están cuando el rotor da de cara al viento y cuando el rotor el viento pasa a través del rotor luego de haber recorrido ya un tramo del aerogenerador que viene a ser la nacelle y el poste. Las turbinas de eje horizontal con el rotor de frente o de cara al viento son las más utilizadas, son las que se ven y cualquiera que puede ver en YouTube o ha podido ir afuera a cualquier país, España, Chile, México, Brasil, bueno, todos los países utilizan una turbina de 3 palas y la cantidad de energía que se mueve a partir de ellas es bastante grande en términos subjetivos, en términos macros, todavía en cantidades, sigue incrementando su participación y se ve con buen aliento que eso vaya. También habíamos visto las turbinas verticales, que algunas de ellas, especialmente Darius, era bastante para la producción masiva de energía. Para cuestiones pequeñas, bueno, uno puede colocar inclusive unas abonios, que es un cilindro partido por la mitad y colocado de manera excéntrica sobre un eje. Por eso, con eso no vamos a iluminar el mundo, con eso no vamos a crear los megavatios o gigavatios que necesita el mundo. Con eso le podemos dar una ayuda a un poblador y podemos hacer nuestro acto de buena fe como ingenieros, pero los problemas de la energía involucran soluciones globales y para eso se apunta, y cada aporte que se pueda hacer, aunque sea una pequeña fracción de mejora, un mejor entendimiento de algo, siempre van a ser muy bienvenidos por parte de la comunidad académica y por la parte de la comunidad empresarial, si es que llega al caso. Y no esperemos de que nuestra idea tenga en ese momento una aceptación. La gente apuesta a esto, investiga, publica, investiga, publica, investiga, publica, porque le gusta y después obviamente hay un buen CV, hay viajes, hay salidas y toda la gente te puede decir, oh caray, ¿quién quisiera tener la vida que tú tuvieras? Pero uno apostó en su momento quizás por algo que muchos desperdiciaron estudiar en ese momento. Bueno, pasemos al control de máxima eficiencia. Voy a procurar manejar bien las pantallas de chat y de participación para quienes todavía no están presentes. Y resulta que la eficiencia de la pala, bueno, la pala frente al viento en ese movimiento de rotación tiene que ver mucho, bastante, con lo que se hacía en fluidos, en turbomáquinas. En turbomáquinas pues se tenía el agua, el agua común, bueno, que se le conoce así, técnicamente es una solución acuosa, un material incompresible que no permite pues deformaciones por más que haya mucha presión, 1000 toneladas sobre 1 centímetro cuadrado, no deforma
un centímetro cúbico de agua, 1000 toneladas. Entonces, ahí tenemos ecuaciones bastante definidas en turbomáquinas, como son los triángulos de velocidades, las velocidades relativas de movimiento. Uno que puede, en el mundo, aquellos que han estudiado ingeniería mecánica o mecánica, lo saben muy bien y pueden tranquilamente revisar sus cursos de turbomáquinas o mecánicas de fluidos. Streeter es un buen libro para ellos, para eso, referente a la temática. Luego de eso, nos enseña casi en las universidades lo que son turbinas de gas. Se enseña desde el punto de vista del balance de energía, entalpías, entropías y calcular las temperaturas y todas esas cosas para saber cómo se hace, cómo son los diferentes estados a lo largo de la turbina de gas. Pero más allá, hacia conocer referencia a las velocidades y flujo de masas a través del compresor, quemadores, turbinas de alta presión, baja presión, media presión. Esa dinámica no se estudia porque resulta que el gas y los gases de combustión son elementos que se comprimen, son gases. Y por lo tanto, estos gases tienen otra dinámica bastante diferente a lo que es el agua. De hecho, que la matemática que se utiliza para turbinas de gases es bastante más complicada, por así decirlo, que una turbomáquina que opera con agua, con agua. Y bueno, la labor de un ingeniero es ir y conocer cómo funciona bien a detalle la dinámica, porque para poder dimensionar algo, pues tranquilamente uno pide el catálogo de turbinas de gas o se descarga el catálogo de turbinas de gas de General Electric, por ejemplo, que tiene muy buenos desarrollos, con turbinas de 600 megavatios de gas y temperaturas en palas de 1200 grados, son materiales cerámicos. Eso yo recuerdo hace 6, 7 años. ¿Qué es lo que no tendrán en este tiempo que avanza tan rápidamente la tecnología? Entonces, debido a la dinámica, ahora tenemos algo semejante a la turbina de gas, no en las altas velocidades que rotan ellas, sino en las bajas velocidades que rota la turbina eólica y con un elemento que obviamente se comprime. No solamente se comprime, hay días de verano en el que el cielo está completamente despejado, pero aún así tiene el aire un poco de humedad y eso cambia mucho la performance de la turbina, influye. ¿Qué podemos esperar si de otros días en la que hay niebla, en la que hay lluvia, en la que pareciera que una simple lluvia no afectaría a una turbina, pero los árabes son grandes, los árabes estamos hablando de 50 metros de largo, 60 metros de largo, y en toda esa superficie, por más que se asiente una película de 1 milímetro de agua, llega a representar muchos kilogramos de peso adicionado al árabe, que tiene que de todas maneras, que influye sobre el movimiento de ella en la dinámica de ella. De hecho, la parte dinámica es la que mejor se tiene que estudiar, pero para eso, eso no es parte de este curso. Bueno, cada uno lo puede implementar dentro de sus temáticas de desarrollo, investigación o dentro de sus empresas. Acá, al igual como se estudia en turbomáquinas, la velocidad es un factor que interviene eh, dentro de lo que es la captura, el poder, la captura de la eficiencia, la captura de energía del fluido que se mueve. Acá la eficiencia para mejoras y su velocidad de rotación cambia con la velocidad del viento cambiante. En esta figura se muestran tres velocidades discretas para un rotor hipotético. Un rotor hipotético es un rotor en la que no existe pérdida de fricción, es simplemente un capturador ideal de energía como lo hemos descrito antes, que es P igual a un medio área por velocidad al cubo por densidad, netamente. Pero cambia la velocidad del viento, hay que cambiar
obviamente la velocidad de rotación, que es parecido a lo que sucede, por ejemplo, en las bombas. Si yo necesito, y si tengo una bomba de velocidad variable y cambio la velocidad, cambia el caudal de salida de la bomba. Entonces acá hay ejemplos, yo he rescatado ejemplos de lo que son los ajustes de velocidad de rotación, en cuánta potencia puede estar involucrada entregar. Me hablaba en algún momento en referencia, por ejemplo, a lo que en este caso las turbinas que cambian a 40, 30, 20 revoluciones por minuto, y uno se puede imaginar una gran turbina girando, eh, bueno, uno esperar tener una especie de turbina de ese tamaño, cómo poder hacer o utilizarla para poder eh, hacer esos experimentos o, o ese funcionamiento que nosotros queremos colocar. Entonces, es parecido al problema de los autos eléctricos. Habrán visto por ahí algunos diplomados, cursos referente a autos eléctricos. Pues les digo que construir un auto eléctrico en una universidad, eso ya no es problema. Eso es una cosa bastante anticuada. Por ahí no va el mundo de la industria de los autos eléctricos. Eso es autos de primera generación que se hacían allá por el año 1970, 1975, en el que hacerlo en esa época, sí, claro, era un tema de avanzada. Después, estos autos de primeros autos eléctricos guardaban su energía en la batería y cada vez que llegabas a la casa, pues los conectabas para que al día siguiente lo utilices y así. Y cargabas tu batería en la casa, ibas a trabajar, regresabas, cargabas, nuevamente al día siguiente, y esa era la repetición de un auto de primera generación. Los autos de segunda generación, los conceptos cambiaron, decían pues, no, ahora voy a cargar en la casa, el auto va a reconocer cuántos kilómetros recorro al día, cuánto gasto de batería, y ese sobrante de batería, donde yo me vaya, lo me voy a conectar para que mi auto venda energía y así yo recupero parte de la inversión que estoy haciendo cargando en casa a un menor precio y conectándolo en una hora de trabajo durante el día en que la energía es cara, en la que voy a tener pues un crédito, un ingreso por esa energía vendida. Eso vienen a ser los autos de segunda generación. Y lo que son de tercera generación son los autos de autonomía, aquellos que no necesitan que alguien esté al volante para manejar. Así que si alguien quiere hacer un auto, pues podría comprar simplemente cualquier juguete, ya que se acerca la Navidad, de autos eléctricos de esos que se manejan a control remoto, y colocarle una tarjeta de Arduino, una conexión a una computadora y crear el código que lo haga autónomo, que no utilice GPS. Nosotros, los humanos, no utilizamos GPS para orientarnos. Sabemos por dónde caminar y si nos equivocamos, recordamos las trayectorias y vemos toda esa manera de caminar, de orientarnos. Ahora, claro, con la ayuda del celular tenemos una orientación de dónde está, pero pensemos que no tengamos eso y esa forma como nos orientamos debería estar ahí. En el caso de las turbinas eólicas, que viene al caso de esto, hay varias cosas como hacerlo. En primer lugar, si alguien tiene un pequeño taller, digamos, que se puede construir los árabes de madera, de una madera suave, y colocarlos de manera bastante artística sobre un eje y colocar pues un ventilador, quizás utilizando utilizar una especie de difusor para uniformizar el viento de la ventiladora, que no viene a ser otra cosa más que eh, secciones rectangulares que se puede colocar y que la turbina reciba ese viento. No pueden hacer un álave, no pueden hacer un álave con esa geometría, pues pueden utilizar algo que se enseña en los cursos de mecánica y fluidos,
el teorema de Buckingham, en el que una geometría que es bastante compleja la puedo reducir a la forma de un cilindro con un diámetro y un espesor determinado. Y ahí, en ese diámetro y espesor determinado, lo puedo analizar y luego hacer el proceso inverso. Algo así como funciona una transformada. Una transformada de Laplace o de Fourier son herramientas matemáticas que llevan la función de una forma a otra forma para poderlo operar y facilitar su cálculo. Y luego lo regresa con un proceso inverso, con una transformada inversa, nuevamente a la forma original para ya pueda ser utilizado en el mundo. Entonces, acá ustedes tienen el efecto, el impacto del ajuste de velocidad de rotación en base a la potencia entregada, y Maximiliano me dice, los autos somos aún siguen en investigación. Sí, 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 todo eso sigue en investigación. Maximiliano y Tesla haya tenido accidente, pero Tesla no es el único que existe. Hay un montón de empresas que están en desarrollos en Europa, en Estados Unidos. Tesla no es la única, y como algún momento alguien conversó, bueno, el nombre puede ser muy marquetero, pero la empresa es otra cosa, y los marketings y la relevancia que le podamos colocar a una persona, ahí hay que tener bastante cuidado, porque Tesla y SpaceX reciben muchos fondos del gobierno americano y de transferencia de tecnología desarrollada por algunas entidades del gobierno americano tipo NASA u otros, para que lo hagan de manera, para que eso pase a forma de manera comercial, y esa transferencia implica un dinero de por medio. Así que siempre hay eso, y si es que tranquilamente pueden usar, desarrollar acá en cualquier lugar de los que me escuchan algo parecido, no importa, a veces no es necesario ni construirlo, simplemente crear la lógica, crear el, el código, digamos, o la lógica, o plantear cómo debería ser, ya es un gran avance, ¿no? A veces los profesores nos piden que hagamos cosas que al final no vienen, ni ellos han hecho, digamos, o sea, mucho menos pueden pedir a alguien que pueda hacer algo por ahí, ¿no? Bueno, sigamos. Habíamos visto que esto es la velocidad variable, y obviamente que ese prototipo, a acuerdos de Maxillano, ese prototipo es luego de haber desarrollado un modelo matemático y muchas simulaciones numéricas. En ese modelo matemático seguramente hubo muchos códigos para la cuestión del manejo, y se construye el prototipo para que se ponga a verificar, se ponga en marcha, digamos, a fin de que responda a todas las situaciones. Antiguamente, o sea, sí, ahora sí hay tecnología, pero hay que recordar, por ejemplo, la historia de Volkswagen, antes de la Segunda Guerra Mundial, creado por Clitter, un auto para las familias alemanas. Pues a ese auto Volkswagen, una revolución tecnológica en su momento, que no necesitaba agua y era enfriado por aire y aceite, lo llevaron por los desiertos de Asia, por los desiertos de Sahara, el Nepal, el Polo Norte, o sea, lo llevaron por todo lugar para probarlo, para demostrar que era un todoterreno, y pues bueno, lo fue, ¿no? El auto más vendido. Bueno, regresamos. La importancia de las velocidades variables. Entonces, como es necesario variar la velocidad, pues tenemos un problema con el generador. El generador, por lo general, responde su voltaje a una ecuación que es proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia cambia, el voltaje cambia. Y el viento es algo intermitente y cambia de manera espontánea, y a la vez, obviamente, como un sistema mecánico acoplado a un sistema de control que se guía de un velocímetro, fácilmente puede responder a ese cambio de la velocidad del viento, acelerando o reduciendo la velocidad de los rotores. Pero quien paga el problema es con el generador, y para eso hay que colocar un generador asíncrono, y a la salida de ese generador asíncrono hay que colocar un sistema electrónico de potencia que viene a ser un rectificador, inversor y filtro, con un puente DC al intermedio. Anteriormente, los sistemas de electrónica y potencia iban, eran bastante grandes, robustos, fallaban,
se calentaban, vibraban, generaban muchos armónicos y todas esas cosas. El actual desarrollo de todo esto ha podido conllevar a tener pues tiristores en los grandes bancos de enlace de ultra alta tensión en DC, que tienen una falla de promedio, si no me equivoco, de 1 en 100 años, una probabilidad de falla, y quizás con el tiempo se va reduciendo, es decir, están siendo bastante fiables porque con esa probabilidad uno podría decir, yo creo que durante mi vida voy a ver una falla de un tiristor y de repente no lo voy a poder ver, algo así. Estos rectificadores, estos inversores, hay muchas tecnologías que se van desarrollando actualmente. Cuando uno ha llevado electrónica potencia, pues nos enseñan los puentes básicos, media onda, onda completa y todos ellos que son una buena introducción para poder manejar las ecuaciones de la onda y sacar los valores efectivos y todas esas cosas. Pero más allá de eso, actualmente existen otras tecnologías. Una de ellas que se convierte en una buena herramienta para lo que es la electrónica de potencia, tanto para rectificación como para inversor, son aquellos que se llaman multinivel, en las que prácticamente con, con la ayuda de los circuitos electrónicos cada vez más veloces, yo puedo construir a pasos la señal de la onda. Lo puedo construir o lo puedo destruir a pasos la señal de la onda para generar un voltaje constante, ¿no? O simplemente construir una señal senoidal perfecta en base a que esa señal se construye con pequeños incrementos de voltaje y pequeños decrementos de voltaje a medida que va evolucionando el tiempo. Eso es bastante rápido. Y los filtros es, bueno, por si hay algo por ahí propios del switcheo de eso, y se conecta a la red. Recuerden que ese filtrado y estos inversores y estos rectificadores, según lo que vimos en la clase, en la charla anterior, habíamos visto primero turbinas de 10 kilowatts, 50 kilowatts, 1 megavatio, 2, 3 megavatios, que son los que hay en Perú, y los últimos que fueron lanzados al mercado de 10 megavatios, y bueno, los que yo les comentaba que hace ya 3 años, claro, hace 13 años en Estados Unidos ya se estaba vendiendo turbinas de 50 megavatios, 50 megavatios. Entonces, esos filtros, esos rectificadores inversores no son cositas pequeñas, no son cosas pequeñas que uno puede pensar dentro de la visión de que voy a alimentar a una casita de energía eléctrica, que es un buen ejercicio, es un buen inicio, por así decirlo. Acá estamos hablando de rectificadores grandes que pueden soportar 5 o 10 megavatios, rectificadores, inversores y filtros. Y la tecnología que se utiliza para eso es colocar los elementos en ese orden, y los sistemas de control son son bastante diversos, bastante avanzados. Uno de los que se interpone mucho son los doblemente alimentados en lo que son el manejo de los generadores de electricidad colocados en las turbinas eólicas. Bueno, la potencia promedio en el viento. Potencia promedio en el viento. Esto es una cosa sensible porque en el mapa eólico del Perú, tenemos un mapa eólico del Perú que está hecho por el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, es el mapa oficial, algo así como la opinión que siempre da el CENAMI. Es la versión oficial, pero a veces esa versión oficial puede estar equivocada, como muchas veces sucede con la predicción del clima, o puede estar cierto. Pero al menos es una primera herramienta que se tiene. Hay otras fuentes, como los de NASA, y los de NASA tienen una buena herramienta que lo voy a colocar en lo que es Déjenme un momentito para ver si es que lo puedo colocar ahora mismo.
en lo que permite un primer acercamiento para lo que es los datos que se tienen en algún lugar, perdón, el comportamiento de los parámetros del viento para colocar red screen, esa es otra también. Hay software que se pueda vender, pero acá en esto, a lo que voy, en mucho esto de las energías renovables, mis estimados colegas, entra mucho a tallar un poco el análisis. El análisis y porque estos son datos de recolección, datos que han sido capturados de alguna manera, y analizar un poquito los datos con diferentes herramientas, cosa que les voy a mostrar algunos de ellos acá, pues puede ser algo bastante bueno. Ok, bueno, voy a cargar un ratito para poder compartir, que es acá, por ejemplo, si lo pueden ver, Geodata de NASA, referente a observaciones de datos, encontrar datos, uno puede entrar por ahí y tener datos, búsqueda de datos, tiempos reales, etcétera, que están asequibles para todo el mundo, podría decirse, y que pues tenemos atmósfera, tierra, dimensiones humanas, aseos. También hay algunas otras cosas que permite esto de acá, como por ejemplo herramientas útiles que pueden permitir, como un GCS, que también permite un acercamiento de muchas características dinámicas del planeta de manera gratuita. Y lo que les comentaba era en referencia a lo que es las variables de tiempo, que vendría a ser esta herramienta de NASA, que es el Power Data Accel Viewer, que me permite, por ejemplo, en el caso de nuestro país o cualquier otro lugar, buscar un lugar, como por ejemplo puede ser Chiclayo o algo más cerca de Chiclayo, digamos un lugar que sea Pimentel, que el puerto Pimentel, por ejemplo, colocar un clic, de energías renovables en el lugar, acá estamos. Luego, escoger las variables que yo deseo analizar. Puede ser temperatura, viento, que me interesa, temperatura y viento, para poder calcular la densidad, cómo varía con la temperatura. eh, y luego escojo la fecha. La fecha voy a escoger el 1 de enero hasta el 1 de enero del 2019, ¿no? Luego le deseo un formato ASCII CSV, que es el formato tipo Excel. Y bueno, veamos, suministramos los datos y esto nos van a dar una buena apreciación de lo que sucede en ese lugar que hemos linkeado, y que podemos acercarlo inclusive un poco mucho más si es que uno desea hacer un estudio un poco más específico. Pero de esto hay muchos softwares, de hecho hay muchos softwares, pero veamos, luego de que cargue un poquito los datos para mostrarles la, el por qué va, el cómo es esto de los datos y cómo lo analizan. A lo mejor, eh,
Como estos son datos que se recolectan, hay que filtrarlos, hay que quitarlos, unos tienen que ser eliminados, otros no son buenos, digamos. Y bueno, acá tienen esa estadística de temperatura por días, y bueno, habíamos escogido también la cuestión de temperatura a 2 metros y la velocidad de viento a 50 metros, o la velocidad de viento velocidad de viento a 50 metros, que es lo que nos interesa. A 10 metros no nos interesa 50 metros. A 10 metros lo podemos considerar como una referencia hacia los 50 metros. Y pues tenemos 3, 4, 5, hasta 6 metros por segundo, y la frecuencia, que es el número de días en la que se repite esa cantidad. Con eso podemos ser una muy buena herramienta para lo que es conocer el viento del lugar. Sin embargo, eso obviamente no es suficiente. Hay que tener otras herramientas en el caso que puedan aportarnos mejor. Una de ellas viene a ser lo que es la toma de datos locales. La toma de datos locales, que es un problema bastante serio, porque si uno entra a la página web del Cenami, no sé cómo será en otros países que nos escuchan o que esto va a ser escuchado, pero en el sistema meteorológico peruano no tenemos estaciones en todos los lugares del país. Es información que se baja, al igual que he hecho, de alguna otra entidad extranjera que te comparte los datos, porque hay mucha información que está libre y una de ellas lo toman como propia y pues lanzan una versión oficial. Pero estaciones meteorológicas operativas no existen, y las pocas que existen eh, hacen mediciones como, por ejemplo, promedios durante el día, una temperatura referencial durante la noche, o a lo mejor nos van diciendo cómo es la temperatura durante cada hora de esas estaciones meteorológicas. Sin embargo, hay herramientas muy buenas que están disponibles en Internet de manera gratuita, como puede ser, y creo que de repente muchos de ustedes lo conocen. Voy a compartirlo. Acá. Windy. Windity se llamaba, Windy, que es un sistema muy bueno para que con algo de paciencia yo pueda conocer cómo evoluciona la atmósfera durante un periodo, dependiendo de la variable, y hasta 10 días. ¿Cómo es que funciona esto? Se recopilan los datos de las diferentes estaciones meteorológicas que están disponibles, como pueden ser en de aeropuertos, puertos, algunas estaciones meteorológicas por ahí que puedan compartir sus datos, o estaciones que sean propias de alguien en su casa que comparte esa data con los servidores de Windy. Windy procesa en una supercomputadora toda la atmósfera con una resolución de 1 km², y lo que se observa es una evolución de la atmósfera con una resolución de 1 km², que en la experiencia que yo tengo de manejo sobre esto ha sido excelente, ha sido muy buena para lo que es varios situaciones que nos han sido, han sido necesarias utilizar, como ejemplo eh, puede ser viento, puede ser atmósfera, y cómo esta va evolucionando. Y es más, yo podría simplemente acercarme a ese lugar, y voy a considerar nuevamente la Caleta San José o Pimentel, para saber cómo están las temperaturas ahí y cómo va evolucionando el día. Y esto sí es bastante exacto para hacer un modelo matemático, es bastante exacto con lo que sucede en la realidad.
velocidades, temperaturas por horas, por cada 3 horas, que es lo que procesa, y si es que hay algo un poco más avanzado, pues puedo tener las direcciones de viento, puedo tener un corte de la atmósfera de hasta 10 kilómetros para ver cómo son las nubes y cómo se presenta eso. Inclusive puedo dar la dinámica de todo ello para de repente alguien que sepa un poco más de estas figuras interpretarlo, excelente. Por nuestra parte, suficiente con esa información creo que es bueno para saber cuánto llueve, cuánto hay de radiación solar y todas esas cosas durante el día. Entonces, esas herramientas ya existen y bueno, puede ser que hayan muchas más que son comerciales, obviamente. Algunas son comerciales y otras pues son desarrollos académicos de las personas, pero lo principal es tener datos. Y una vez que tengo datos, yo puedo hacer cálculos de velocidades promedios y la velocidad al cubo que me interesa, debido a que es parte de la potencia. La potencia que tiene la turbina se basa en una P igual a un medio la densidad por el área, por el coeficiente de potencia, por la velocidad al cubo, por la velocidad al cubo. Entonces yo de pronto tengo mis datos que puedo colocar un medidor de velocidad de viento a una altura de 10 metros, se puede colocar como referencia, y si puedo construir un castillo, una torre, lo voy colocando a los 10 metros, a los 20 metros, a los 30 metros, a los 40 metros, a los 50 metros, a los 80 metros. Eso se hacía hasta hace poco, cuando las turbinas pues llegaban no más de 100 metros, 120 metros, en su punto en el que el álade se colocaba en posición vertical. Ahora las turbinas han crecido muchísimo y bueno, las torres para medición también se hacen bastante elevadas, pero llega un punto en la que ya no puedo construir una torre pues de 150 metros, 200 metros, no va a ser posible. Entonces, obviamente que se desarrollan métodos basados principalmente en la continuidad de la velocidad una vez que ya está bastante alejado del piso y se toma con una velocidad promedio. Pero estos datos son los que son necesarios para poderlos colocar. Ahora, uno puede hacer un estudio de aplicación, digamos en un taller, en una casa, y tiene las diferentes herramientas para poderlos cruzar, podría decirse, ¿no? Si de pronto tienen una granja agrícola o un señor que tiene una empresa o un empresario que tiene sus cultivos o es un colegio y quieren una turbina, pues están las herramientas que les he mostrado, las herramientas de NASA, algunas otras como el colega dice RedScreen, eh, información del mapa eólico del país, que también lo tiene detallado por cada región, bueno, cierto o falso, pero bueno, esa referencia se puede tener, y herramientas de tiempo real como es el Windy para poder conocer la dinámica del viento en ese lugar. A medida que uno va haciendo sus cálculos de dimensionamiento que demoran varios días y quizás varias semanas, uno puede estar chequeando constantemente cómo evoluciona el viento y conociendo en el campo algo que también se acumula por años, que es propio y único, no está en ningún software, que es la opinión de las personas. La opinión de las personas, ellos que han vivido ahí, especialmente los mayores, te pueden reflejar una idea de cómo ha sido el clima, cómo evoluciona el clima durante las épocas quizás de mayores problemas, como puede ser, por ejemplo, un fenómeno del Niño, que no se repite bastante seguido, porque justamente esas condiciones extremas son las que te van a tirar abajo la turbina, te lo pueden tumbar. Es necesario, en base a la información eh, verbal de las personas, en el peor de los casos, si es que no hay mediciones, la que el ingeniero debe guiarse a fin de que pueda precavirse de que su desarrollo, su implementación o su negocio pueda tener todos los criterios adecuados a que fin se funcione bien. Pero esas son las ecuaciones. Hay que tener datos de la velocidad en la que V sub I es la velocidad de
que se presenta en una hora determinada y hay un cálculo de probabilidades cuando se tiene muchos datos. Al final, yo deseo tener un histograma parecido a este tipo, en la que yo puedo observar el número de veces que se ha presentado eh, esa velocidad, sea como promedio diario, sea como promedio de hora, o quizás con un periodo más pequeño. Si es que el lugar es un lugar, digamos, con características casi continuas durante todo el día, pues puedo asumir una velocidad promedio de viento durante todo el día. Si es que es otro lugar en el que hay una característica eólica, digamos, durante la mañana y en la tarde es completamente diferente, pero todo eso se repite todos los días, entonces podría colocar un histograma cada 12 horas, ¿no? Y si que tengo más datos, pues excelente, lo puedo hacer cada hora como lo ha presentado la figura. Y si tuviera más datos, mucho más datos, como por ejemplo cada un minuto, sería excelente. ¿Por qué? Porque con esa velocidad promedio cada un minuto, yo puedo estudiar el funcionamiento de las turbinas hasta el punto de vista de su inercia, de sus inercias y de sus vibraciones. Las vibraciones dependiendo de la frecuencia, y si logro tener una velocidades de viento, medición de velocidades de viento hasta de un segundo, pues sería ya fabuloso, porque con eso se puede estudiar muchas más cosas. A modo de simplemente cuantizar y saber el potencial que existe o cuánta velocidad promedio existe, lo que es un día o quizás una hora, como se muestra en la figura, es un buen indicador. Pero ahí la curva dibuja un perfil. Es una curva que tiene un parecido con las curvas de Gauss que se utilizan en probabilidades. Es una curva que asciende rápidamente y decrece muy lentamente. Entonces, esa curva es característica de cualquier lugar y es la que, para efectos de cálculos, hay que aproximar alguna función determinada a fin de que podamos eh, completar entre los valores discretos que se ha colocado. Ahí se ha colocado 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y 1.5, y 1.6, y 1.8, y una cosa así, y a veces esos pequeños cambios del orden de menos entre metro y metro implican grandes cambios. Recuerden que es velocidad al cubo, así que 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Entonces el cambio que se observa ahí es bastante grande y eso en una turbina de 5, 6, 10 megavatios, pues se puede manifestar de muy gran manera, es decir, con una fuerte vibración o fuerte sonido, una fuerte perturbación en la rotación, o también puede romperse, cosa que algún momento hemos visto con los estudiantes, con mis estudiantes de maestría en renovables en UNI, de ver, encargarnos una tarde, un día, de ver netamente fallas de turbinas eólicas y poderlas analizar en base a la temática que íbamos desarrollando el curso, qué significaba cada una de ellas. Bueno, entonces acá esa curva la tenemos que, es una función de probabilidad en la que yo tengo una probabilidad de que suceda algo, como lo hacíamos en estadística inferencial, en la que teníamos una curva, una tablita de curva de Gauss, y nos pedían calcular el área debajo de una zona determinada de curva para saber la probabilidad que existía de que ocurra el evento, ¿no? En este caso, la probabilidad de que el viento esté entre B1 y B2 se representa en esa gráfica de curva de probabilidad y con las integrales que se está mostrando abajo. Eso conllevó a que se hagan cálculos de qué se podría hacer si es que f de v viene a ser la función de densidad de probabilidad de energía eólica para encontrar la velocidad promedio que podía tener una integral de 0 al infinito, porque 0 es la velocidad límite inferior que se puede lograr, que consiste de la velocidad multiplicado por la densidad
de probabilidad de la energía eólica y para el caso de la velocidad al cubo promedio era igualmente a una integral de 0 a infinito por velocidad al cubo por f de b. Ahora, esa curva, si es que uno desea construirlo, y es un buen tema solamente construir esa curva, pues sería en base a muchos datos que se colectan en poca cantidad de tiempo y durante un periodo de tiempo, bueno, mientras más datos mejor. Puede ser meses, puede ser un año. A los expertos, algunos dicen 20 años, pero de repente las características básicas y fundamentales ya se pueden tener con algunos meses de una muy buena observación, es decir, en tiempos bastante cortos, y eso genera muchos datos, obviamente. Entonces, pues hay que tener todo un procesamiento de esos datos para eliminar todas esas cosas, y uno puede tener una gráfica así de bonita, como es esta curva que estamos representando, que obviamente es una curva matemática, pero esa función de densidad de probabilidad se puede calcular debido a esa expresión, a expresiones, hay dos, hay de Weibull y de Rayleigh, que nos permiten un acercamiento matemático a esas dos. Ambos contienen una expresión que se basa en coeficientes, en que la velocidad tiene un juego bastante importante, expresado principalmente en polinomios o elevados al epsilon, epsilon elevado a un coeficiente, para darle la forma. Igualmente, si es que desde el punto de vista de las matemáticas yo puedo colocar diferentes valores a los coeficientes k y c, voy a tener diferentes tipos de curvas. Un programa de computadora podría hacer, digamos, un estudiante, cosa que hacen los software comercial, que de pronto tiene una recolección de datos y nos presenta una curva como la que mostramos al inicio. Ahí está. Y el programa lo que calcula, pues, cuáles son los coeficientes K y C, de tal manera que esta curva sea aproximado de la mejor manera por una curva de este tipo, con una cierta desviación estándar, pero bueno, con la mejor aproximación posible. Ayuda bastante eso desde el punto de vista de la programación, y es algo muy importante que comentarle, que software comercial para hacer esto lo hay, y si es que uno desea presentar una solución rápida para eso, excelente. Pero si es que uno desea comprender todo eso, habría que comenzar desde un poco más abajo, construyendo los softwares y ir escenario por escenario, construyendo diferentes, para que cuando suceda alguno, pues ya uno sabe qué es lo que tiene, o puede identificar la causa que hace que esta curva no se ajuste hacia lo que se desearía, o hacia lo que se espera. Es más, esos pequeños software pueden luego aterrizar en pequeños códigos de computadora colocados en circuitos tipo Arduino u otros que sirven de microcontroladores de los sistemas eólicos, que tranquilamente puedan desarrollar en pequeña escala, pero no como se hace ahora, que simplemente se construye, se pone las palas y que sople el viento y que, bueno, produzca lo que pueda, sino que ya con una estrategia de comportamiento, con sistemas de control y todas esas cositas, incluyendo predicción y reconocimiento del patrón eólico que hay en el lugar, cosas que se puede hacer con esta densidad de probabilidad de Weibull. Ejercicios pueden hacer bastantes con datos reales, como por ejemplo, eh, acá en el Perú no existe, pero por ejemplo de la Red Andaluza de Energía y algunas otras redes eléctricas en empresas de servicios eléctricos que hay en Europa, te dan información gratuita de perfiles de recopilación de datos durante el año, para que uno con calma, eso no es examen de ciclo o de curso, lo pueda hacer, procesar los datos de 8.000, más de 8.000 horas al día, o quizás más, porque a veces se toman el tiempo de tomar datos inclusive de hasta un segundo, pueden aportar mucha matemática, muchos datos para poder crear estas ecuaciones. Y si es que no existe y en el Perú, digamos, alguien quiere hacerlo, pues también es bienvenido. Usualmente las estaciones meteorológicas ahora no cuestan mucho. Una estación meteorológica
que puede ser no tan sensible, no tan precisa, pues lo hacen trabajar bastante mejor y ya con los métodos matemáticos ajustan esa incertidumbre a algo, algo menor. Simplemente lo principal es tener data que ahora no se tiene, data que quizás se asume y crea un poco de desconocimiento e incertidumbre en el ámbito académico y empresarial. Entonces, esta es la función de densidad probabilidad de Weibull. Y también eh, el señor Rayleigh, quien fue un famoso físico que, que hizo varios aportes, entre ellos, pues creó este tipo de funciones especialmente para las cuestiones de transferencia de calor, temperatura del cuerpo negro, en las que la emisividad del cuerpo, lo que irradia, tiene un comportamiento parecido hacia eso. Pero después, en el tiempo, los ingenieros se percataron que la curva del análisis de frecuencia del viento, pues se parecía mucho a la ecuación de Rayleigh. Rayleigh ni lo pensó en su vida que se iba a aprovechar de esa manera, pero acá esa ecuación se comenzó a utilizar dentro de lo que son las energías renovables y le hace gala a lo que se dice referente a ellas, ¿no? Las matemáticas son herramientas del ingeniero. No, quien lo crea es una cosa, quien lo utiliza es otra cosa. Si es el ingeniero que también lo puede crear a propósito para plasmar ideas, no simplemente en palabras y tienes que creerme porque yo creo que va así, sino para ponerlo en un lenguaje universal como es las matemáticas, y luego ahora como se puede poner en códigos de computadora y darlos vida, pues sería bastante excelente. Y acá el señor Rayleigh hace algunos estudios y encuentra curiosamente algo que llama la atención, que muchas de las datas recolectadas de perfiles de viento tienen una característica en la que C es igual a 2 entre raíz de pi por la velocidad promedio igual a 1.2 o 1.228b, en la que resulta una expresión de densidad de probabilidad que es igual a pi por velocidad entre 2 por la velocidad promedio al cuadrado elevado epsilon elevado a la menos 4 pi, perdón, 4 entre pi entre 4 por la velocidad entre la velocidad promedio elevado al cuadrado. Esa es una muy buena ecuación que ha permitido, digamos, completar el perfil de velocidades de aquellos lugares en los que de repente hubiera sido bastante extenso conocer y esperar el tiempo para poder recolectar toda esa información. Entonces con ello, con la velocidad promedio, encuentran la potencia promedio. La potencia, que es la capacidad de poder manipular, capturar en este caso, la parte de energía, parte de la potencia contenida en el viento, vendría a ser, según las asunciones de Rayleigh, 6 entre pi por un medio por densidad por área por la velocidad promedio al cubo. Entonces, esto ya viene a ser una buena aproximación, porque basta, o al menos una mejor idea, basta con tener datos de la velocidad promedio al cubo para que a partir de ahí yo pueda inferir cuánto vendría a ser la velocidad, la potencia promedio. Y no era necesariamente que sea un medio densidad por área por velocidad al cubo. Está multiplicado por un factor que es 6 entre pi. Estimaciones simples de la energía. Bueno, si yo tengo ya la velocidad promedio y la potencia promedio, multiplicado eso por las horas y por los días del año, yo puedo sacar una cantidad de energía anual. Eso es bastante sencillo de poder realizar, más lo que
se tiene ahora es que una turbina no es sola, una turbina no es que se coloque no es que se coloque en un lugar determinado simplemente de manera única. Ella está acompañada de otras turbinas que forman un parque eólico y dependiendo de la configuración y de la cantidad pueden ser puestas de una manera u otra. Entonces, acá analizamos esa influencia de unas a otras porque dependiendo de ellas no se puede decir que la energía que produce un parque eólico es la suma de todas ellas. No, hay una determinada influencia de unas a otras de manera semejante a como, por ejemplo, sucede con los cables eléctricos. Los cables eléctricos, de manera individual, solos, solitos, puestos al aire, tienen una determinada capacidad de corriente. Ahora, si se coloca tres juntos, tres separados, dispuestos en zona, en una superficie plana, a una distancia, o juntos, o, bueno, eso, los mismos campos magnéticos influyen unos sobre otros y crean una impedancia, una reactancia inductiva que hace que se reduzca, que se incremente, perdón, la impedancia y por lo tanto la capacidad de conducción se reduzca, por eso que están los factores de corrección. De manera semejante sucede con el viento. El viento, al ser perturbado, al ser atrapado parte de su contenido de energía, lo que hace pues el viento es se expande y crea toda una estela de masa en rotación que va detrás, que aparece detrás de la turbina y hay que esperar una determinada longitud para que nuevamente el viento se restablezca. De igual manera es parecido, por ejemplo, a los despegues de avión en una pista de aviones, en un aeropuerto. El avión despega y debido a que se tiene que impulsar hacia adelante quemando combustible, pues deja todo perturbado, el, la atmósfera a esa altura, la atmósfera cercana a la superficie de la pista del aeropuerto. El siguiente avión tiene que esperar un determinado tiempo, unos minutos, quizás más o menos, dependiendo del tamaño del avión, para que nuevamente se restablezcan las condiciones de flujo de laminar o continuo de la masa de aire sin que haya perturbaciones eh, del viento para que pueda despegar. Si es que no lo hace eso y se va, puede ser que haya un accidente, cosa que ha sucedido muchas veces. Igualmente, pues si es que imaginemos nomás que si uno tiene una pradera sin árboles, el viento corre fácilmente. Ahora, si vamos colocando un arbolito, dos arbolitos, tres arbolitos, el viento va a tener un comportamiento diferente porque por más que estén ellos separados a una distancia, pues el camino ya no está tan libre que digamos y tienen que ver por dónde se van. En esta gráfica se observa un impacto del desplazamiento de la torre y el tamaño de la matriz, es decir, de cuánto por cuánto están organizados las turbinas. En el caso, por ejemplo, de turbinas de 2x2, la eficiencia se reduce hasta un 80% y en el caso de 10x10, la reducción se realiza de esa manera. Y luego acá, entonces esto, por experiencia, por experiencia, se encontró que la disposición más adecuada para colocar parques eólicos es esa, tomándose en cuenta el diámetro de la turbina. Una distancia entre filas de 5 a 9 diámetros y una distancia lateral de 3 a 5 diámetros aproximadamente. No es que sea una regla fija, hay que considerar de que
está puesto en un lugar plano, otros están en lugares en las que hay montaña, etcétera, etcétera. Hay, pero esa es una regla más o menos aproximada y bastante buen criterio para poderlo hacer, para poderlo hacer en campo. Uno podría imaginar de acá a esto, ¿cómo podríamos estudiar? Y me preguntó un estudiante, ¿cómo podríamos esto analizarlo? Un empresario, digamos, si es 3 o es 5 diámetros, si es 5 o es 9 diámetros. La pregunta era sencilla, pues se puede colocar sobre una mesa de trabajo, una mesa de laboratorio, pequeños elementos o turbinas pequeñas que se pueden crear a propósito y un flujo de aire que haga, adecuadamente medido, haga el equivalente en pequeña escala a un campo eólico. Y pues las turbinas se pueden ir colocando a su distancia 5, 6, 7, 8, 9 veces o 3 a 5 veces para ver cómo es que se perturban entre ellas y uno puede utilizar desde simplemente un aire que puede ser, se le puede colocar una pequeña cantidad de talco para poder dibujar las líneas de flujo, o de repente algo más sofisticado que puede ser varias líneas de colores que nos permiten ver lo que son las turbulencias formadas a lo largo de ellos, con pequeños microgeneradores colocados en la turbina para poder saber cuánto es la energía que han capturado, o si es que se quiere analizar simplemente los esfuerzos, pero pequeños sensores de presión colocados en las turbinas. De manera equivalente también se puede hacer lo que son en vez de eso se puede colocar un tubo mediante la conversión de Zukowski para, para geometrías bastante complicadas. Cálculo específico del rendimiento de los aerogeneradores. Acá hay varias cosas por tallar, por ejemplo, uno de los frenos que se utiliza es dentro de lo que es las turbinas, es empeorar la aerodinámica que del álave. Usualmente lo que se procura es que el álave capture la mayor cantidad de energía. Sin embargo, para efectos de poder controlar y manejar la performance es, bueno, ¿qué tanto es lo que yo puedo manejar empeorando las condiciones del álave? Simplemente con esa modificación ya no necesito tanta electrónica ni tanta cosa sofisticada, porque simplemente es empeorar las condiciones de flujo a lo largo del perfil de álaves para que con eso pueda manipular la energía que yo puedo capturar del viento. Todo esto se tiene que acercar lo mejor posible a esa curva ideal de potencia que viene a ser que pasa a ser la referencia como curva de potencia que se tiene. Sin embargo, esa curva de potencia se ve afectada por varias cosas. Uno, por el tamaño de la turbina. Cuando se incrementa el diámetro del rotor, cambia, obviamente, el perfil de incremento de la curva, o sea, cambia la trayectoria de la curva. Si se incrementa el rotor, la curva va a ser con mayor pendiente que un rotor original cambia. Inclusive también cambia, obviamente, la potencia que está contenida en ello. Para eso se utiliza una función de distribución acumulativa del viento, de velocidad del viento, que nos va indicando, a ver, miren, o sea, yo puedo obtener una muy buena cantidad de horas al año con una velocidad de 6, 7, 5, 6, 4 metros por segundo, ¿no? Y eso está constante, constante, constante. Sin embargo, con este tipo de cálculos, pues ecuaciones les dejo ahí para que ustedes lo puedan realizar con mayor tranquilidad.
me dice de que de pronto, si yo tuviera esporádicamente una velocidad de viento mayor, esta velocidad de viento mayor en el poco tiempo que pueda tener va a permitir producir una mayor cantidad de energía eh, que muchas horas de baja, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? 4 al cubo, 4, 16, 64. 10 al cubo, 10 por 10, 100 por 10 es 1000. De 64 a 1000. Esa es la proporción entre una turbina que de pronto recibe 4 metros por segundo y otra que recibe 10 metros por segundo, de 64 a 1000, más de 10 veces, 12 veces quizás el, cuánta potencia puede producir en ese interín. Y esto de acá, que vienen a ser las funciones de distribución acumulativa, nos llevan a esto de acá, a poder aprovechar las curvas de potencia reales con estadísticas de Weibull. Esas curvas que parecen un poco bastante raras, digamos, porque la curva de potencia podría ser igual o parecida al de Vestas B42, que es el que digamos de las figuras, ahí es la que mejor se ajusta, pero no, estudios que se han realizado por parte de estudiantes, Mauro, por ejemplo, un estudiante ahora en su doctorado, en su maestría en España, logró reproducir las curvas del NEG y esa pendiente, esa cresta de sub y baja que aparece, pues no lo pudimos eliminar y es así como respondía la turbina al modelo matemático de ecuaciones diferenciales. Entonces acá se tiene de que con estas curvas yo puedo calcular cuánto es la potencia real que se puede obtener a partir de las turbinas. Y con eso, con esos datos, yo puedo, como pueden ver, cuantificar por un lado las horas y por otro lado las energías. Las horas que pueden ser muy favorables para bajas temperaturas, a veces no contribuyen mucho en la cantidad de energía que entregan a la red. Cantidades de energía que entregan a la red en pocas horas, digamos que son velocidades altas, llegan a tener inclusive un máximo y es muy diferente en lo que es el perfil de velocidades de horas con el perfil de la energía producida por ese perfil de velocidades de horas a lo largo de un año. También en el caso que se tenga un factor de capacidad de instalación, factor de capacidad para estimar. Eso es cuando yo tuviera, por ejemplo, una instalación de prueba, una instalación de prototipo que lo tenga de manera activa, controlando y chequeando su producción. Podría hacer un cálculo en base a eso de estimar la energía que se produce durante todo el año. Ahí están las ecuaciones que les dejo. En cuanto a la economía, acá la economía, como les repetí, les seré sincero que un poco desconozco, me interesé que las turbinas cada vez, lo que les voy a mostrar, tienen ese comportamiento, pero digamos yo estoy más enfocado a la parte de tecnología, a la parte de la tecnología. Si me pudiera pensar que lo que investigo, que vienen a ser redes eléctricas inteligentes, eso sea el mundo económico, ya no hubiera hecho nada, no hubiera hecho nada, nada, ni conociera los diferentes lugares que he ido y hubiera hecho los diferentes artículos que he hecho. Así que esta parte de la economía es un poco no tan conocida, pero hay buenas cosas que les puedo mencionar. En primer lugar, estos son algunos datos de cómo comenzó la potencia nominal media de las nuevas turbinas producidas en Dinamarca, en la que, como vimos en la charla anterior, la historia de las turbinas eólicas indicaba de que este país había sido uno de los que habían iniciado el manejo de las turbinas eólicas allá por el año 1900. Había un
ingeniero danés que hizo muchos aportes. Y cuando fue necesario, luego de la crisis del petróleo, el crecimiento que hubo en poco más, en poco, digamos, en unos 10, en poco menos de 10 años, fue saltar de una turbina de 20 kilowatts a una turbina de 1200 kilowatts. El salto, el incremento de la potencia nominal en solo 10 años fue absolutamente asombroso, asombroso. Eh, como lo pueden ver en la gráfica. Ahora se sabe que eso ya cuesta más y bueno, los costos de producción de estas turbinas eólicas pues han ido reduciéndose. En ese año 89 o en ese año anterior al 89, mucho de ese dinero venían de subsidios por parte del gobierno, subsidios estatales para lo que es desarrollo de ciencia y tecnología dentro de las empresas, que poco a poco hicieron nuevos materiales, nuevos métodos de fabricación, nuevos diseños, de tal manera que se fueron reduciendo esos costos de capital y que ahora pues prácticamente las turbinas y los paneles solares tienen un costo tan competitivo como son las otras fuentes de energía y obviamente para desarrollar toda esta tecnología algún país dice, bueno, yo tengo tantos fondos, ya bueno, dice, tengo 100 millones de dólares. ¿Qué es lo que vamos a gastar? Ya compremos turbinas eólicas, listo. Bueno, vamos a comprar turbinas eólicas y los ingleses compran, por lo general, a alguien que sea inglés o alguien que sea europeo, si está dentro del acuerdo de la Unión Europea. Entonces, para que el dinero circule y que no se vaya a otro país, cosa que en nuestros países latinoamericanos sucede lo contrario. Siempre el dinero va para afuera, va a otro lugar y no se crean capacidades locales. Acá esto es un ejemplo de costos aproximados de parque eólico de 60 megavatios que por ahí puede capturar con sus datos y obviamente que esto se puede cambiar en el tiempo, obviamente con el desarrollo de la tecnología. Lo que es el costo anualizado es lo que es el costo anualizado de electricidad de las turbinas eólicas es algo que utilizamos en proyectos de ingeniería en la que el BAN, el TIR y todas esas cositas, que es igual el mismo cálculo como poder hacerlo. ¿Qué opina de la quinta subasta que el gobierno quiere hacer? En verdad, Maximiliano no estaba enterado. No estaba enterado de que iba a haber una quinta subasta que el gobierno quiere proponer. No estaba enterado. Anteriormente sí lo estaba en cuenta, pero según los empresarios que llegué a contactar en su momento, todos estaban preocupados porque las reglas de juego que se hacen en el Perú son bastante complicadas, entonces evitan lidiar con las situaciones complicadas como puede ser en nuestro país y se van a otros países pues como Chile, Brasil, México, Colombia mismo que tiene muchos parques eólicos que no pensar en países Norteamérica, Europa y Asia, ¿no? Sin embargo, pues como siempre suele suceder, las pequeñas cositas a veces se quieren engrandecer y muchas veces he tenido escuchado hace tiempo que en estas subastas que hay en Perú se colocan bombos y platillos por haber hecho, por haberse realizado, ¿no? Pero en cambio, cuando uno se va a un congreso internacional, ahí nomás en Chile, y comienzan a hablar de las cosas que pasó en Perú, pues no es nada, o sea, no le toman importancia, se ve como una cosa tan pequeña frente a lo que otros hacen. Y quizás ahí quieren manejar su cosa mediática un poco para aparentar que lo que han hecho pues tiene una gran trascendencia, pero a veces no, a veces no. Veamos la parte de impacto ambiental para quizás pasar una ronda de preguntas. Eh, los parques eólicos, bueno, como cualquier cosa, tienen lado positivo y lado negativo. Algunas se relacionan con muertes de aves, el ruido, perturbaciones en las construcciones, el impacto estético y la contaminación asociada con la fabricación e instalación de la turbina.
Las aves, pues que algunas aves son migratorias, el ruido que puede generar ese pequeño silbido de estas moles que se mueven en el horizonte y por lo general en algunos lugares lo procuran que se vaya bastante lejos. En algunos lugares sí, en algunos países sí, no, la gente es tan delicadita que quiere que eso se vaya lejos. Y sin embargo, si es que uno hace un estudio de ruido en su ciudad, se disparan los decibeles. En cambio, te hacen problema porque esa turbina produce 30 decibeles, por así decirlo, pero miden el ruido en la ciudad y está por 70, casi ya en el límite que te causa daño, que es el 80. En hora punta, en una avenida principal en Perú, hay encima de 80 decibeles, es decir, todas esas personas, los choferes, por ejemplo, que pasan por ahí todos los días en los muchos años de servicio, terminan con defectos en el oído, y es lo que pasa, ¿no? Pero en cambio, si te dicen, la turbina tiene 30 decibeles, no, que no, que no, no puede estar acá, se le envía lejos. Las perturbaciones durante la construcción, obviamente que son elementos grandes, que por su tamaño mismo puede causar cierta incomodidad. Los impactos estéticos que por el momento siguen siendo algo bastante resaltante dentro de la opinión del desarrollo de las turbinas. Pero ¿qué pasaría en un momento en el que hay una necesidad apremiante de ellas? Eso, simplemente que lo estético se va a un lado y simplemente se impone porque es una necesidad. Cuando el ser humano tiene una necesidad como salvaguardar su vida, un desastre, una emergencia, el hambre y todas esas cosas, muchas cosas morales, estéticas, de orden, digamos, se desaparecen, porque todas esas son construidas en base a un principio social y de cultura y de educación y de tradición, puede decirse, pero que eso se elimina frente a una necesidad apremiante. Y la contaminación asociada con la fabricación y instalación de la turbina. La contaminación asociada a la fabricación, pues ciertamente esos materiales hay que fabricarlos, hacerlos, hay que utilizar energía, agua posiblemente, y también cuando se les retira, pues son muchas toneladas que hay que reciclar, muchas toneladas que en algún momento hay que retirarlas como material reciclable. Son fibra de vidrio, son conductores, es metal que hay que reciclar pues nos crea una montaña, cada turbina nos crea una montaña de basura de muchas toneladas, creo que ha pasado su tiempo de vida útil, 25 años, 30 años, que es lo que están preguntando el otro día. Pero en la cosa de las aves también hay que rescatar algunas cositas. Según lo que comentan y se han encontrado, es que las aves procuran a veces conocer también su entorno. Por ejemplo, en la Universidad de Ingeniería no es usual tener un día que de pronto a veces una paloma por ahí despistada se quiere meter por una ventana o se confunde que no hay vidrio ahí y simplemente se da un estrellón, ¿no? Y uno dice, el kamikaze, la palomita. Entonces, estas aves chocan con las turbinas, igual que chocan con los automóviles, todos los teléfonos celulares, ventanas de vidrio y líneas de alta tensión. Si bien esta tasa es minúscula en comparado con estos otros objetos, sí es un problema que causa preocupación y a veces la parte mediática es la que mete candela al fuego cuando se suceden estas cosas. Y habían algunas soluciones que que se habían hecho anteriormente para que las aves lo puedan evitar. Sin embargo, varios estudios europeos han concluido que las aves casi siempre modifican sus rutas de vuelo antes de encontrarse con una turbina y se informan de pocas muertes. Ellos también son seres vivos que procuran mantener la vida y también tienen formas de comunicación entre ellos, formas de organización y formas como adaptarse a lo que es el cambio en su trayectoria, el cambio en el ambiente, bueno, y cuando ya no pueden, pues simplemente se extinguen, ¿no? O si es que no es una influencia otra externa, pero se ha visto eso en muchos casos, no solamente lo que son las turbinas eólicas que procuran hacer eso. Por ejemplo, en algunos aeropuertos que se utilizan
había problemas con las palomas y lo que comenzaron a hacer es poner halcones. Entonces, parece que curiosamente las palomitas reconocieron esa área como un lugar no propicio a volar, porque pues cualquiera que se metía por ahí, ¡pac!, era pescada por un halcón, era cazada por un halcón. Entonces ellas reconocen esos lugares y se sabe, por ejemplo, en esto, de que estas aves, por ejemplo las palomas, cuando ven a un ave rapaz volando encima de ellas, se hacen las muertas con las patas hacia arriba y reconocen. Entonces varios reconocen a esa ave que es alguien que los puede capturar y saben en su lenguaje quizás bastante antiguo o bastante simple de que la actitud que tienen que tomar es esa y razonan en base a las circunstancias, razonan un poquito en base a las circunstancias según lo que se ve. Las cuestiones estéticas es, bueno, eh, pintarlas de maneras adecuadas, algo así como también se hace con los aviones, y a veces causan distracción al medio externo. En cuanto al sonido, bueno, el sonido es un problema que se tiene desde otras experiencias similares que pueden ser, que causan sonido, ¿no? Basta uno tener en la casa y uno prende un ventilador para tener un sonido producto del movimiento de las aspas. Mucho más será con un soplador, un turbosoplador, y en el caso de las turbinas de viento, que son elementos grandes, el equivalente tecnológico vendría a ser pues las aspas de un helicóptero o las alas de un avión, que también procuran pues poco a poco eh, hacer de que sean menos ruidosas, es decir, que generen ondas de presión, que ya no generen ondas de presión, el ruido, el sonido son ondas de presión del orden de los hectopascales, es decir, centésimas de pascal, que son los que causan el sonido, que son los que causan el sonido, es la fuerza que nosotros podemos hacer con nuestras cuerdas vocales para generar ondas de presión que llegan al oído, excitan ahí nuestro tímpano y demás órganos, y nosotros por la experiencia lo interpretamos en las palabras, por ejemplo, que me están escuchando. Entonces, todo eso es una industria muy buena y avanzada que procura reducir el ruido sin empeorar las condiciones de funcionamiento, en este caso de los álabes, de las turbinas. Hay experiencias similares, claro, hay experiencias similares. Basta uno que mire de repente una película de acción y de pronto ve un helicóptero militar que no causa nada de sonido, como el que utilizaron para matar a Bin Laden, pues te llama la atención cómo un helicóptero puede cargar tantas toneladas y hacer su efecto sin que haya un fenómeno que se llame ruido, ¿no? El, cosas buenas, bueno, la calidad del aire no se ve contaminado con el funcionamiento de ellos, no son máquinas de combustión interna o externa que generen contaminantes producto de su funcionamiento, no para nada existe eso. Estos no emiten ni azufre, óxidos ni nitroso, ni nítrico nitroso que puedan permitir, ni CO2, ni nada de esas cosas que prácticamente nos hacen libres de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay energía que se utiliza para su construcción y quizás las nuevas tecnologías puedan agregar algunos elementos reciclables como plásticos u otros que pues ahora son un problema y que poco a poco nuevamente se van integrando a la cadena productiva de determinados componentes. La primera carretera plástica del mundo en Holanda, en México ya hicieron una, que no creo que lo llegue a conocer, pero las zapatillas Adidas son plásticas, de plástico reciclado, y se puede utilizar mucho. En Puno, que estuve hace algún tiempo, hace algunos meses, vendían en un congreso que se organizó en una universidad en Puno, vendían pues curiosamente unas bolsitas para el pan, porque con esto del pan que ya bolsitas de plástico no se dan, estaban ofreciendo unas bolsas que eran de un mix entre botellas de plástica recicladas con algo de fibra que era como, se parecía a una tela gruesa, pero que era muy bonita y tenía sus adornos y todo eso.
y era en sí fibra de vidrio la que estaba ahí puesta de alguna manera, más plástico y una mezcla por el estilo, ¿no? Que trataban de aprovechar los reciclados. Entonces, todo esto que les comento, que quizás no esté apuesto en la turbina, uno se lo puede plantear y puede decir, ¿por qué esto no? ¿Por qué esto no puede estar ahí? Porque lo tienen que decir los japoneses, lo tienen que decir los americanos, lo tienen que decir los europeos, o a lo mejor los chilenos o los brasileños. No, nosotros podemos estar en esa capacidad de poder eh, asumir nuevos escenarios, nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas alternativas y probarlas. Si salen, a lo mejor es muy bueno. Si no salen, a lo mejor de repente ya se sabe que eso no va. Y en el caso de las empresas, que estas tienen ahora la posibilidad de poder presentar, en Perú me estoy refiriendo y creo que en otros países también lo es, propuestas de investigación, de desarrollo tecnológico bastantes centradas en lo que ellos hacen, a fin de recibir un fondo y probar. Si sale, pues bien. Si no sale, es un capital de riesgo, como sucede en cualquier país desarrollado en la que un empresario o el gobierno invierte en 100 desarrollos tecnológicos. De repente 99 no sirven, 99 se pierden, pero ese uno es Google, es un Facebook, es un SpaceX, es un Tesla, es una General Motors, es una de esas cosas que simplemente lo perdido se solapa y desaparece frente al poder económico que puede crear ese nuevo emprendimiento. Bien, acabamos por el día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, gustoso de responderles a la distancia. Puedo agregar de que en estas curvas de potencia, los fabricantes muestran su información no solamente en catálogos, en su página web, y también existe ahora en el mundo un financiamiento para todo lo que es energía renovable, si no me equivoco, es de 100.000 millones de dólares, una cosa así astronómica, en la que existen muchos eventos, no solamente para profesionales, sino para empresas, para que puedan ir, incluyendo pasantías que uno pueda hacer por intercambio tecnológico, por línea temática, por congreso, que se pueden hacer, así que eso abre muchas posibilidades. Lo que siempre piden en una de esas cositas es que la persona puede ir, pero si se va con un pequeño aporte, aunque sea bastante minúsculo, pero es un pequeño aporte hecho en base a su realidad, a su propia experiencia, eso es mucho mejor bienvenido que ir sin nada y algo como que pues vengo a aprender, ¿no? Siempre como profesionales tenemos alguna experiencia que contar, alguna cosita única y particular que puede ser que nos pasó, con la que podamos compartir y que lo hayamos analizado y que lo hayamos mejorado, visto, planteado alternativas, excelente podría ser, ¿no? Entonces, es lo que se hace por acá. Y en cuanto a las herramientas matemáticas, que a veces es lo que muchos quieren eludir, pero la razón de un buen ingeniero es dominarlos bien. Eh, Existe mucha matemática, existen muchos libros por ahí que tranquilamente los ingenieros en la tranquilidad de su hogar y con el tiempo adecuado podrían dedicarse a estudiar, modelar, etcétera, etcétera, y ir sacando resultados que puedan servir para promocionarse dentro de su empresa
promocionar a la empresa misma que tienen, o simplemente si es que alguien está en el mundo académico, o está estudiando, o está haciendo una maestría, o un doctorado, una tesis de pregrado, pues toda idea que esté planteada con ecuaciones matemáticas, obviamente que va a ser mucho mejor bienvenida que cualquier desarrollo tecnológico que se pueda hacer, porque eso, el hacer sin un sustento técnico, sin el hacer una cosa sin un modelo matemático detrás que le dé el soporte, es retroceder pues a unos 300 o 400 años en las que las cosas primero se hacían para ver si es que en verdad funcionaban, no había un método científico y aún así todavía ya en esa época ya habían los grandes descubrimientos de los principios de conservación de la energía, Fourier, Laplace, todas esas cositas, eh, ya se tenían y procuraban crear las herramientas matemáticas para entender cómo funcionan las cosas. Y tendríamos que pensar ir un poco más atrás, quizás, en ese tipo de metodología, si es que es la que están pensando. Entonces, matemáticas, hay otros que lo hacen y hay mucha literatura en el rubro que puede servir bastante utilidad para estos cálculos. Y al igual que lo que son las centrales hidroeléctricas, a veces piden que pues se tenga data de 20, 30, 40 años, no sé, y quizás más tiempo. ¿Eso es factible? No, no es factible. En primer lugar, no tenemos el tiempo necesario para esperar 40 años, y luego ni nos hemos procurado tomar datos de esos 40 años. Y la necesidad energética, es decir, el hambre de energía que tiene el planeta, eso sí es importante. Y es una cosa que no podemos esperar tanto tiempo. Por lo tanto, se desarrollan nuevos métodos para poder mejorar ese cuánto puede ser de energía disponible. De lo que antes me podía costar, digamos, esperar 10, 15, 20, 30, 40 años, reducir el tiempo a menos años, quizás 5 años, quizás 3 años, quizás 2 años, quizás un año, quizás menos, no sé, se podría hacer toda esa metodología, pero igual, si esperamos que otro lo haga, pues vamos a esperar mucho tiempo hasta que tengamos, eh, hasta que alguien lo haga. Lo otro es aprovechar el momento para quienes quieran hacer investigación. Este es un adecuado momento para involucrarse en este tipo de tecnologías, conocerlas, hacer negocio con ellas, hacer consultorías, hacer docencia si gustan, investigación, desarrollo, no solamente a nivel académico, sino también a nivel de empresa. Y es una muy buena área temática. Para el día de mañana nos toca, si no me equivoco, tenemos por hacer el recurso solar. Vamos a enfocar netamente en conocer el recurso sol. Sabemos que está arriba y todos los días sale, y por más que digan las noticias medio escandalosas que el sol algún día se apagará, eso va a tardar 5 mil millones de años, que si no se han dado cuenta, es si uno tiene 100 años, si uno vive 100 años, cosa que con todo este mundo ajetreado y la mala comida y la mala vida, 100 años es una exclusividad de muy poca gente, pues habríamos que esperar 100 generaciones, o sea, 1000 años. 1000 generaciones, 100.000 años, eh, 100.000 generaciones, 100 millones de años. Teníamos que esperar muchas cientos de miles, millones de generaciones para poder eh, ver que eso suceda. Y si no más, son 3 o 4 generaciones en las que simplemente nuestro nombre desaparece del mapa genealógico, o acaso alguno de ustedes recuerda a su tatarabuela, a lo mejor a su bisabuela, de repente ya ni se acuerda. Su abuela de repente sí se acuerda, pero más atrás ya no nos acordamos. Igual va a pasar con nosotros, en algún momento vamos a pasar en 2, 3, 4 generaciones, no existe ni el nombre. Entonces, fuera ya de eso, es un buen momento para poder aprovechar estas temáticas y conocer a nuestro recurso del sol, cómo se caracteriza, cómo es sus espectros de frecuencia, eh, cómo se comporta a lo largo de la bóveda celeste. Eso lo haremos el día de mañana, y la siguiente semana, pues de repente a lo mejor acabamos la temática concluyendo con lo que son los sistemas polares fotovoltaicos,
un poquito de la física de los mismos y de cómo es que entre ellos se unen para crear los sistemas solares fotovoltaicos que están tomando relevancia cada vez en el mundo, cada vez cuestan menos y cada vez se pueden aprovechar de muy diferentes maneras al respecto. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, doy por concluido la sesión de hoy día, despidiéndome muy afectuosamente desde la ciudad de Cuernavaca. Hay más de 1 millón de personas por acá viviendo y se ve bastante grande en México. Y me despido, pues ya la siguiente semana conversaremos desde Lima, Perú. Eh, mañana hacemos desde acá lo que son recursos solares. La siguiente semana concluimos desde Lima, desde la Universidad Nacional de Ingeniería, en nuestras últimas charlas que tenemos y que pasaremos también a lo que son los procesos de evaluación para ver qué tanto les ha servido la información que tienen y que puedan repasar luego en las plataformas virtuales de los videos que han sido grabados por el Colegio de Ingenieros de Perú, y el material también va a estar disponible, según me comentaron, algunos días, algunas semanas, para los que se han matriculado en el curso. Bueno, me despido muy afectuosamente de ustedes. Es la parte final de esta charla del curso de energías renovables organizado por el Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. Muy buenas noches.